Bueno, pues creo que es una feliz mañana porque nos encontramos aquí después de 40 años dialogando, conversando y compartiendo con ustedes. Quiero agradecer la perseverancia de Ana Victoria de haber documentado este movimiento que nos cambió la vida, que nos hizo decidir qué personas queríamos ser, y a Karen Cordero y a todo el equipo de la Universidad Iberoamericana de reconocer este valiosísimo aporte para la historia de las mujeres y de los movimientos sociales en México. Como decían, pues, tal vez iniciamos desde los pequeños grupos, ¿no? Haciendo una reflexión de quiénes éramos, de cómo queríamos ser, y nos enfrentamos ahora sí que a esa estructura autoritaria que hablaba Marta Acevedo, a toda una rigidez en términos de clase social a la cual pertenecíamos, frente a la iglesia, en fin, cuestionábamos todos porque veníamos, algunas de nosotras, del movimiento del 68, donde estábamos cuestionando todas las estructuras de poder y donde proponíamos la revolución socialista. Y dentro de esta revolución pensábamos en aquel entonces que vendría el cambio para todos los oprimidos de la tierra, ¿no? Y por supuesto ahí estábamos las mujeres. Finalmente, cuando nos dimos cuenta que el pensamiento de izquierda estaba muy concentrado en una lucha, dijéramos, para derrocar el capitalismo y no nos incluía como mujeres, empezó a dar esta nueva ola del feminismo de los años 70 en México y en otras partes del mundo. En los Estados Unidos, Marta no ha contado, pero Marta vino influida de lo que pasaba en los Estados Unidos e inició el movimiento feminista en México. Ahorita ojalá nos responda y nos platique de eso. Entonces, bueno, Marta inició esto en el 71, y a partir de esta iniciativa de Marta, mujeres hablaron a la revista Siempre, donde ella convocó, dijéramos, y hizo un recuento de lo que pasaba para las mujeres, y se fueron uniendo otras mujeres. Después vino Susan Sontag a un curso de verano en ciencias políticas, y fue la revelación para nosotras. Cuando la vimos ahí, que estaba con Mandel y los grandes teóricos marxistas, y esta mujer se sentó en la mesa, no estaba sentada así como nosotras, se levantó, se sentó en la mesa, cruzó las piernas con sus bototas y con aquella personalidad arrolladora y seductora que tenía, y bueno, todo el público quedó así como, wow, ¿de dónde salió esta mujer? Y yo dije, quiero ser como ella. Y a partir de ahí, bueno, eso fue un día, y al siguiente día aprovechamos su presencia para hacerle todas las preguntas que nos venían a la cabeza de cómo lo hiciste, y cómo llegaste ahí, y cómo eres, y en fin. Y nos dimos cita la siguiente tarde en la Fuente Prometeo, ¿verdad, Marta? Sí. Y ahí nos reunimos como alrededor de unas 15 o 20 mujeres, deslumbradas por esta inteligencia de la Sontag, y a Marta se le ocurrió, Marta Acevedo, esta misma que tenemos aquí, se le ocurrió pasar una libretita para que nos anotáramos y pudiéramos darle continuidad a este diálogo que habíamos iniciado, a esta reflexión, y así empezaron a surgir los pequeños grupos, y se formaron dos en el inicio, eran los 70s, el del norte y el del sur. Yo soy del sur, de hecho soy del sur, porque vengo de Oaxaca, pero he aterrizado allá en el pueblo de Tizapunk, muy cerca de la universidad. Y a partir de ahí empezamos a vernos, nos citábamos una vez a la semana, nos rolábamos en las casas, y bueno, llegó el año de 1975, y ahí formamos un colectivo que le llamamos La Revuelta. La Revuelta nos propusimos, además del pequeño grupo de revisar nuestras vidas y tal, hacer el primer periódico feminista en México. Y casi paralelamente, lo digo porque no está en la exposición, surgió Cihuac, que era otro periódico, y ese mismo año también surgió la revista FEM.
Entonces yo creo que hay que dar cuenta y poco a poco vamos a ir recogiendo estos fragmentos de la historia, como dice en la exposición, pues para que ustedes tengan una historia más completa. Yo lo que me gustaría compartir es esta dinámica. La revuelta, aquí estamos varias de las que formamos este colectivo, está Eli Bartra, está Ángeles Necoechea, está Indra Olavarrieta, está Berta Iriart, está Chela Cervantes, Dominique, Bea, en fin, éramos un grupo y formamos nada menos que una comuna en la Ciudad de México, en Coyoacán. Entonces, para ligarlo con lo del arte, hacíamos este periódico, vivíamos juntas, unas emparejadas con hijos, otras sin hijos, otras solteras, y era una casa abierta en Coyoacán. Y ahí nos repartíamos, como proponía Marta Acevedo, que los hombres también cambian trabajo doméstico. Y entonces cuidábamos a los hijos colectivamente. Tuvieras o no tenías hijos, te tocaba una tarde estar con todos los niños de la comuna y pintar o llevarlos al cine o hacer performance con los infantes, ir a las marchas, disfrazarnos y hacer el periódico, que en aquel entonces hacíamos 1000 de estos ejemplares y los vendíamos en el campus universitario de 1 a 1, dedicábamos 3 tardes a la semana para venderlo así, de mano en mano, de escuela en escuela. Y luego por aquí, anoche que estaba revisando, veo que estábamos en librerías, que se me había olvidado, ¿no? Entonces era una manera de vivir la vida a través de esta nueva propuesta política, de lo personal es político, de acompañarnos y de empujarnos a ser cada vez más radicales. Finalmente, pues como decía también Ana Victoria, hacíamos performance que contra el concurso de Miss Universo. La obra de los monos que está ahí abajo es una inspiración del movimiento feminista italiano. Indra Olavarrieta había ido allá y se había impactado de que en las plazas de Roma había miles y miles de mujeres con estos monos, ¿no? Que decían: mi cuerpo es mío, mi cuerpo me pertenece, ni la iglesia, ni el marido, ni el Estado va a decidir sobre mí, solamente yo decido. Y en fin, y yo también viajé posteriormente a Italia para ver qué hacían las feministas italianas y descubrí que habían hecho centros de información para mujeres, consultorios, los abortos se hacíamos, íbamos de una casa a otra con quien hacía, y la mujer que iba a abortar ponía la mesa de su comedor o de su casa y ahí lo realizábamos, porque era ilegal, porque podíamos haber ido a la cárcel. Afortunadamente aquí estamos. Entonces, bueno, todo esto creo que nos comprometió con la liberación, no solamente ya de las mujeres, sino con un cambio de mentalidades, con un cambio de perspectiva. Y la crítica fundamental del feminismo ha sido la crítica al poder y cómo se ejerce. Entonces, bueno, lo dejaría hasta ahí y después, si quieren, podemos seguir dialogando y respondiendo preguntas.